hoy cuando arrancábamos que se está para lanzar un libro que se llama La cara oculta del sistema judicial en Uruguay y dice además como subtítulo El poder de la manada, y está escrito por la doctora Gabriela Fossati, quien fuera fiscal hasta no hace mucho tiempo en el Uruguay y que tuvo una importante notoriedad pública a través del caso Astesiano. La tenemos en línea telefónica. Buen día, doctora, le agradezco muchísimo que nos atienda esta mañana, muy amable. Bueno, buen día, Javier, muchas gracias a usted por llamarme y a toda su audiencia también buen día y espero que estén con un día lindo allá por Artigas. Precioso, precioso día, no sé cómo está Montevideo, Acá está lindo también. Bueno, está precioso. Bueno, doctora, el libro todavía no se ha puesto a la venta, va a salir el próximo 19 con el diario El País, y dice, El País dice, presenta el primer libro de la ex fiscal Gabriela Fossati. ¿Vienen más? Sí, seguramente sí, sabe que fue una experiencia muy linda y seguramente, a ver, no me voy a dedicar solo a esa actividad, pero seguramente sí van a seguir más libros. Está bien. Bueno, cuéntenos, ¿por qué surge en usted la necesidad de escribir este libro? Y en 4 o 5 trazos, ¿qué es lo más importante y relevante que en él vamos a encontrar? Bueno, la idea de escribir el libro me surgió inicialmente a partir de información que se hizo pública a través de los medios de comunicación sobre mi trabajo y sobre mi persona, que no se ajustaba de toda la realidad, porque siempre hay varias miradas, ¿no?, de los distintos temas, y sobre todo por la preocupación de una forma de trabajo bastante disfuncional que se ha establecido, que se ha instaurado en la Fiscalía General de la Nación. La idea mía es precisamente dar otra mirada para que la gente tenga otras voces y siempre desde un lugar positivo, porque el conocimiento ayuda al cambio, ¿no? En realidad el problema de la Fiscalía General es bastante más profundo, incluso allá en el interior. En Artigas, por lo que yo sé, hay 2 fiscalías, una, si no me equivoco, está vacante. Sí. Yo trabajé 19 años en el interior, sé de los problemas que tiene, y soy de una generación en la cual se elegía la profesión por vocación. Entonces, siempre el trabajo estaba por sobre los sacrificios personales, porque estamos hablando, siempre en materia penal, estamos hablando de dolor humano. Para un lado y para el otro, para la familia de los imputados, para las familias de las víctimas y para la sociedad en general. Entonces mi interés fundamental al escribirlo es, que conozcan otra mirada de lo que está pasando, y siempre a partir del conocimiento entender que se puede mejorar, que se puede cambiar, quizás hay que revisar algunas cosas que se hicieron, quizás hay que cambiar algunas normas. Yo personalmente y particularmente creo que aunque sea progresivamente, la reforma del CPP tiene que ser modificada, tiene que ser cambiada. No es un sistema que se adecue a la realidad y a las posibilidades económicas de nuestro país, y me preocupa mucho el resultado que hemos estado teniendo en estos 6 años, ¿no? Está bien. Ahora, doctora, el nuevo CPP, ¿en qué sentido? ¿En que le dio todo el poder a los fiscales en la acción penal? ¿Y que no debería salir de la justicia esto? ¿Tendrían que ser los jueces? Bueno, ahora es muy difícil, ya fue una elección que se hizo. Yo creo que volver atrás a un sistema inquisitivo mixto, como se habló en su momento, es una elección difícil. Pero sí se puede hacer algunos ajustes en el modelo acusatorio que se implementó, hacerlo más mixto. Hay instancias que se han obviado y que en definitiva iban a favor de la calidad del servicio, como por ejemplo instancias escritas, en las cuales los operadores, sean fiscales, sean defensores, piensan cuando escriben, releen lo que dicen, al juez le llega el material más depurado. También hay instancias de mucha urgencia. El proceso que tendría que ser la base, el juicio oral, no se utiliza suficientemente, y el juicio abreviado, que no es malo en sí mismo, si el resultado es bueno, a veces se utiliza como una salida para poder alcanzar más casos, y entonces las penas que se obtienen
a mi juicio son demasiado benévolas. Y la gente esto no lo entiende. Creo que sí, que hay que es un momento en el cual se tiene que trabajar, que hay mucha gente muy preparada dentro de la academia y dentro de tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía, como de los sectores de la Defensoría Pública o Privada, que pueden aportar mucho para que este modelo que se implementó, que hace agua por todos lados, en mi opinión, se pueda mejorar y el resultado pueda ser mejor. Ahora, el juicio abreviado, en definitiva, le mejora enormemente el trabajo a los fiscales, porque se priva de, no es necesario llevar adelante toda una investigación, porque el imputado reconoce el delito y se acuerda en fiscalía. Y esa situación es un poco la que critica la gente. Por ejemplo, a usted le criticaron el juicio abreviado con Astesiano. Claro, fíjese que exactamente, la gente critica con razón porque no entiende cuál es la realidad de la modalidad de trabajo. En primer lugar, nosotros los fiscales, a partir de la reforma del código, estamos sometidos a unas órdenes que nos imparte el superior a través de las instrucciones generales. Hay 2 instrucciones generales que nos indican que tenemos que procurar priorizar la resolución del conflicto por la vía oral en el menor tiempo posible para abreviar, ahorrar recursos humanos y materiales. Eso la gente no lo sabe. Entonces, a veces no lo entiende. En el caso de Astesiano, por ejemplo, fue un muy buen proceso abreviado, en mi opinión, porque la pena fue muy alta. Sí, 4 años y medio, ¿no? 4 años y medio. Fíjese usted que se cuestionaba lo duro que se había sido en el juicio, en los resultados del juicio contra el ex vicepresidente de la República, que fueron 18 meses sin ningún día de prisión efectiva. Y con un custodio cuestionaron, en realidad la gente tiene derecho a estar confundida, porque se las confunde intencionadamente desde otros lugares. Yo creo que un proceso abreviado con una pena razonable, como la que yo obtuve, que estuve casi en el máximo, es una medida que sirve al país porque los recursos que tiene la Fiscalía son muy limitados. Pero si estamos hablando de penas de 3 meses, 4 meses, 5 meses, después se llega a un porcentaje que se brinda como exitoso, porque aparentemente los resultados hoy son en un 17%, pero estamos hablando de que las mismas personas pueden ingresar 2 o 3 veces en el mismo año, y en lugar de trabajar correctamente con esas personas, se las vuelve a ingresar, aportan un número interesante, pero no se trabajó adecuadamente. 3 años de prisión efectiva, en general, el resultado que se va a obtener es contaminar más a la persona, o incluso educarla más o conectarla más con el ámbito del delito. Hay veces que tenemos que ser sinceros y entender que hay delitos que podrían trabajarse desde otro lugar, desde otra pena. El problema de las adicciones, tenemos que entender que si no tratamos las adicciones, esa persona va a salir y seguramente va a volver a incurrir en el delito. Entonces, el problema es cómo damos la información para que la gente la entienda. Es muy difícil en una entrevista muy abreviada como esta poder explicarlo, pero tenemos que explicarle bien a la gente, porque la gente cree que la prisión efectiva es la única pena válida. A veces es perjudicial para la sociedad. Tener 3 meses a una persona depositada en una cárcel sin ningún tipo de tratamiento, seguramente va a ser peor, porque a los 3 meses va a estar y va a cometer un delito peor. Entonces, tenemos que trabajar la vía, el proceso penal es una vía para llegar a aplicar el derecho sustancial. Es una herramienta, no es una finalidad, no es lo más importante. Doctora Fossati, usted hablaba de las instrucciones generales que reciben seguramente de la Fiscalía General, ¿no? Es un proceso honorario, pero... Sí, perdón. ¿Y bajadas de línea también? A ver, las instrucciones generales son órdenes que hay que cumplir. Ahora, últimamente no se han emitido, pero en la época del fiscal Jorge Díaz se emitían con bastante frecuencia. Algunas, a mi juicio, tenían un rasgo bastante de inconstitucionalidad, por ejemplo... ¿Y con matiz político? A ver, por ejemplo, en la instrucción número 13
perdonaban una cantidad de delitos del viejo código, y yo entiendo que la única institución que puede perdonar delitos a través del beneficio de la gracia es la Suprema Corte de Justicia. Como que se ha utilizado ese mecanismo, a mi juicio, para alcanzar temas que no deberían ser comprendidos por ese camino. También, a través de instituciones generales, se les indica a los fiscales la manera. Primero se priorizan algunos delitos por sobre otros, que yo entiendo que es el legislador el que los debe priorizar, pero no solo eso, sino que además se le indica cómo debe realizar el trabajo. Como se les da un número de trabajo muy alto, se les dan 600, 700, 1000, en el interior hay lugares que tienen una cantidad absolutamente inabarcable de delitos, y se les indica cuáles deben ser priorizados. Hay otros delitos que directamente nunca van a ser atendidos, como por ejemplo, están muy postergados los delitos vinculados con los cheques, que para los pequeños empresarios puede ser la vida misma, porque puede ser entre fundirse y poder seguir trabajando. El honor es la realidad es un derecho humano que está consagrado en la Constitución, y prácticamente no. Hoy día es muy difícil que los fiscales lleguen a contemplar esos casos. Ya no tenemos la vía de la querella privada que teníamos antes. Yo creo que eso podría ser una herramienta muy útil en un cambio, comenzar a devolverle a las partes su posibilidad de ejercer directamente la querella en varios delitos, y en ese caso, cuando no se sienten amparados o protegidos por los fiscales, poder por sí mismos transcurrir la vía penal, porque no hay que olvidarse que quienes deben decidir los conflictos son los jueces, y para eso tienen que llegar los casos a los jueces. Exacto. Doctora, en el nudo del tema y en lo que nos ocupa de su libro, que se va a publicar, reitero, a partir del 19, la primera con el diario El País. Con El País, porque la editorial del País, y también se puede llamar al 294141, reservarlo y lo llevan a domicilio. Y si no, con los canillitos en cada departamento, ¿no? Ahora, doctora, los casos de Astesiano, el caso de Leal, que la tuvo usted en el centro, usted denuncia que recibió presiones políticas. ¿De quién o de quiénes? A ver, son casos distintos. El caso Astesiano fue terminado de una forma muy, muy conveniente para el Estado, que al final el fiscal general lo tuvo que reconocer. Las otras investigaciones estaban todas abiertas y yo no las pude continuar. Yo en 4 meses tuve muchos resultados, ahora hace 7 meses que está con otra fiscal, yo no las pude continuar porque me apartaron de los casos, estaban todas abiertas. El caso de Leal para mí fue muy llamativo que se archivara en 20 días hábiles, porque era un caso que tenía varias aristas para ser investigada. ¿Por quién fui apartada? En mi opinión, claramente por la presión de un grupo político, de un sector político, y porque el fiscal general acató esa presión. ¿Y usted denuncia qué sector es el que presionó, doctora, en el libro? En el libro hago referencia a nombres concretos, sí, de planteos que hicieron y cuáles fueron las apreciaciones que dijeron, sí. Está bien, y digo, ¿quiénes? Entonces, ¿legisladores frente amplistas? Lea el libro y verá, porque tienen los nombres exactamente, están todos los nombres, todas las situaciones de presión que recibí desde el afuera y desde el adentro, todos los problemas que tuve para investigar, y la realidad es que destaco especialmente, porque prácticamente fue una investigación que hice sola con mi equipo. Tuve un equipo de chicas jóvenes que la verdad que fue muy duro para ellos, porque tuvieron que ponerse en los hombros una carga muy pesada, ¿no? Pero estuvieron siempre, respondieron siempre de la manera más adecuada. Hay que tener en claro que yo prácticamente nunca trabajé sola, lo cual era una garantía de transparencia. Yo todas las declaraciones las tomé siempre con mi equipo, todas se grabaron. Es imposible aseverar que hubo alguna situación que se pudo arreglar detrás de bambalinas, porque todo se hizo con todo el equipo en conjunto trabajando, y todo está grabado, todo fue entregado a la fiscal que continuó, y ya pasaron 7 meses. Sé que
se hizo una profunda investigación del trabajo que se había hecho y a la vista está que no se pudo detectar problemas. Yo soy una profesional de 32 años de experiencia como en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Yo no solo fui fiscal, yo fui secretaria de juez, actuaria estricta y fui juez. Y le puedo asegurar que no tiene huecos la investigación. Se hizo con toda la rigurosidad posible y se trabajó de manera muy intensa con los pocos recursos que se me dieron, ¿no? Está bien. El doctor Jorge Díaz es el que propicia esta forma de trabajo en la Fiscalía y que va llevando a toda esta situación que se ha venido generando, que se exponen los fiscales públicamente, que se dan situaciones posiblemente ideológicas. ¿Es a partir de Díaz que pasa todo esto? Sí, por supuesto. Claramente fue el doctor Jorge Díaz quien diseñó. ¿Nunca ocultó Díaz su condición de comunista como fiscal de corte? Yo creo que yo conozco al doctor Díaz desde el año 94, cuando él entró a San Ramón, que yo tenía un año ya en Santa Lucía. Yo conocí mucho al juez Jorge Díaz, trabajador, honesto, humilde, y con el cual yo tenía un afecto muy especial. Cuando me reencontré con él en la Fiscalía, era otra persona. Yo creo que entró un político y no un técnico. Y así fue como se diseñó esta estructura. Está bien. Feldman, él estuvo en el caso Feldman como juez. ¿Ese caso también está con una incidencia ideológica en su resolución, doctora? ¿Usted lo analiza en el libro? Yo lo analizo en el libro a partir de que tuve contacto con ese caso, porque hubo un funcionario policial que en una de las escuchas le atribuyó al doctor Jorge Díaz el haber sido responsable del fallecimiento de un policía. En esa situación fue que se citó al doctor Díaz para que diera su versión. El doctor Jorge Díaz me entregó la vista del fiscal interviniente, que era el doctor Percivale, y me dijo literalmente que en esa vista estaba el resumen de todo lo que había pasado en el expediente. Yo analicé en detalle ese dictamen y llego a mis conclusiones, y a partir también de consultas que hice a varios trabajos periodísticos que se hicieron en el momento, que es muy importante, y bueno, alcanzo conclusiones y las incluyo en el libro. Sí. Hago un detalle de toda esa vista fiscal que es pública, que me entregó el doctor Díaz, como el resumen de todo lo que había sucedido. Y bueno, yo la analizo, la detallo y llego a mis conclusiones a partir de la misma, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a que hay temas en la Fiscalía que van a una velocidad asombrosa y otros temas que van a una lentitud asombrosa? ¿Ahí también pesa lo político? A ver, ahí hay dos aspectos que pesan. Por un lado, hay fiscales y fiscales. Hay fiscales de carrera que están más entrenados para trabajar rápidamente. Hay otros fiscales. Yo creo que los concursos han tenido algunas falencias. La experiencia es fundamental para un juez y un fiscal, y quizás al no haberse puntuado adecuadamente los años de trabajo, al no haberle dado la trascendencia que tenía. Yo, por ejemplo, hice una maestría para ver si realmente una maestría era comparable con años de trabajo. No la terminé con la tesis. Sí, soy especialista en justamente fundamentos de derecho procesal penal por la Universidad Católica del Uruguay. Tengo la tesis ahí que se la entregué al tutor, pero no la terminé. Pero le puedo asegurar que es incomparable la experiencia de campo en el interior a una maestría. Como yo no la había hecho porque soy de una generación en la cual uno se casaba con hijos muy joven y no tenía tiempo de hacer las maestrías, que hoy sí es una realidad en todos los jóvenes. Mi conclusión es que la experiencia es fundamental. Los años en el interior, el contacto con la gente. Yo, como juez de paz, por ejemplo, de Santa Lucía, durante 3 años tuve un contacto con la gente que me ayudó a comprender la idiosincrasia de la gente del interior, y esa idiosincrasia solo se comprende a partir del contacto con la gente. Creo que sí, que hay un problema de diferentes, que hay expedientes que van muy rápido y otros que no. Hay un sistema de asignación de casos que no es aleatorio, que se elige al fiscal, y por lo tanto se puede elegir un fiscal con determinada afinidad ideológica.
todos los fiscales sabemos perfectamente y los jueces sabemos perfectamente qué ideas tiene cada uno. La gente joven quizás está, como entró más grande, quizás está más abrazada a su ideología. La gente que empezamos muy joven, en mi caso yo empecé muy joven como secretaria de juez y luego como juez, nos acostumbramos a desprendernos con más facilidad de nuestras ideas. Y a mí me llama la atención muchos profesionales de primera, muchos fiscales de primera que han quedado relegados en los concursos. Y bueno, tenemos ejemplos claros como los casos que sucedían en una de las fiscalías de delitos económicos en el cual estaba el doctor Langner, que no tuvo avances. El caso Moravito no tuvo avances. Exacto. Hubo una cantidad de casos que no tuvieron avances y es inexplicable. Es absolutamente inexplicable que los casos de tanta trascendencia no avancen, y sobre todo porque estábamos hablando es explicable, doctora, o es explicable por qué entra la política en el tema. Y bueno, en el caso de Langner no se de muchos años. La demora no pudo haber sido por inexperiencia. Yo fíjese que todo lo que se supo de todas las investigaciones que hice fueron 4 meses prácticos, efectivos, porque tuvo la feria judicial en el medio. Cuando uno tiene años de trabajo, tiene también una práctica, entonces uno solicita muchas medidas al mismo tiempo. Yo pedía 10, 15 medidas al mismo tiempo, no se pide una y se espera el resultado y luego se pide otra y se pide el resultado. Se piden 15, en ese 15 vuelven 15, se vuelven a pedir 15 o 20 más, y yo creo que sí, que claramente hay situaciones en las cuales la lentitud fue absolutamente inentendible. Está bien, finalmente, por lo tanto, doctora. Si es inentendible, yo no creo que haya sido por negligencia o ineptitud, sino Exacto. Que claramente tiene que haber habido una intencionalidad. Está bien. Finalmente, doctora, usted se enfrentó al actual fiscal de corte, interino, al doctor Gómez. ¿El doctor Gómez también está cargado de ideología o no da la talla para el cargo? El doctor Gómez, que para mí no debía estar donde estuvo, fue elegido por quien lo antecedió para estar y por algo fue elegido. Yo creo que hay algún motivo personal o de quien lo designó que lo obliga, yo siempre digo la palabra, a atornillarse en el lugar. No es una persona que esté siendo valorada ni desde el interior ni desde el exterior de la institución, y lo más digno sería que él dé un paso al costado. Él manifiesta que el sistema político no es un tema que le competa a él si llega o no llega a un acuerdo. Si él no da la talla, si él no es una persona que esté ejerciendo bien su lugar y con la edad que tiene, está próximo a los 70 años, sería mucho más digno que diera un paso al costado, porque las personas que asumirían mientras el sistema político se pone de acuerdo, estamos hablando de profesionales de carrera, de años y de trayectoria, no sería ningún inexperto quien ocuparía el lugar, ¿no? Las dos personas que lo siguen son dos profesionales de primera línea, de muchos años de trabajo y de mucha jerarquía y muy reconocidos en el ámbito interno y externo también. Le hago una más. Los uruguayos tenemos un concepto arraigado. La justicia es realmente imparcial, es la señora aquella con los ojos tapados, con la balanza. Realmente es así. La Fiscalía integra el sistema judicial. Hoy, ¿deberíamos cambiar ese concepto a su criterio o no? Bueno, para eso le sugiero que lea el libro y van a tener mis conclusiones. Lo que sí quiero dejar en claro es que la Fiscalía es un organismo que integra el Poder Ejecutivo y que es una de las partes del sistema de justicia. Que el Poder Judicial siempre va a hacer la garantía de que el sistema de justicia funcione. Quizás lo que hay que encontrar es el camino para que todos los casos lleguen a la justicia. Yo por eso hoy me inclino porque hay que modificar, que la solución más rápida es incluir la querella privada en forma amplia. Desde ese lugar tenemos las garantías de que llegue, porque si los fiscales no llevan los casos a la justicia no va a intervenir. Muy bien. Ex fiscal, doctora Gabriela Fossati, gracias por habernos atendido, ha sido usted muy amable. No, por favor, un gusto, me encanta estar en contacto con la gente del interior y les mando un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias.